Aparte de mirar en la página web, también les aconsejo bucear en Internet buscando todo aquello que lleva su nombre y leyéndolo. Quiero destacar su interesante punto de cinismo, de humor, pero siempre con respeto. Es el hombre completo, ese hombre que hace reír, que tiene un punto de malo, es un hombre culto con intereses en ámbitos... Culto, como decía, con intereses en ámbitos diversos, con actividades en distintos frentes. Es un hombre al que tengo, como habrán podido deducir por mis palabras, en alta estima y consideración. Es un sabio con el que iba a dejarles para que disfrutaran sobre una terna indisoluble pan, vino y aceite, pero voy a abusar un poco más de su tiempo y de su paciencia y les voy a leer un par de descripciones de nuestro conferenciante. La primera de ellas dice: nació en Toledo hace unos cuantos años, ha dedicado su ejercicio profesional a la medicina asistencial, es sobre todo el paciente médico que mejora al enfermo con su sola presencia, sin dejar de utilizar las últimas innovaciones científicas que puedan beneficiarle, pero su vertiente humanista no la dirige únicamente a los enfermos, como no podía ser de otra manera. Es también escritor, compaginando ambas actividades. Su experiencia como médico nutre su faceta de escritor. A lo largo de su larga carrera, le hemos visto acometer con entusiasmo cantidad de proyectos a los que era capaz de arrastrar a compañeros y amigos, como por ejemplo el libro en el que yo también colaboré. El yo no es el yo, sino el yo es Maribel, una de sus hijas. Recién terminada la carrera y el libro es Vivir en Salud, en el que participaron un importante número de médicos y otros profesionales sanitarios, o también la editorial que actualmente dirige, en la que participa casi toda la familia. Todos sus hijos, mis 3 hermanos y yo hemos probado a hacer de escritores en alguna ocasión, probablemente por el ambiente en el que hemos vivido. Sigue siendo una persona muy trabajadora y muy constante y desde hace 23 años es además un abuelo perfecto, pendiente de sus nietos, a los que a veces convierte en sobrinos. Y finalmente voy a leer otra descripción de nuestro conferenciante que dice como sigue: nuestro padre es un señor con bigote, mezcla del de Errol Flynn y Groucho Marx, lo cual es muy divertido, ya que unas veces puede salvar vidas como el primero o suelta una frase genial como quien no quiere la cosa como el segundo. Cuando aprobó las oposiciones a médico rural, eligió 2 destinos, una localidad de Lérida y Rincón de la Victoria. Afortunadamente le asignaron el pueblecito de Málaga, así nos ahorramos aprender catalán y ese tiempo lo dedicamos a jugar al fútbol en la playa o a pintar con una caña en la orilla. Es médico, escritor y editor, una terna indisoluble. Aunque si se pusiera también podría ser el centrocampista que necesita el Málaga, bombero, jardinero o apicultor. Conocí a nuestra madre en un autobús de Madrid. Menos mal que no se conocieron en el metro de Málaga, ya que a fecha de hoy sus 4 hijos no habríamos nacido. Gracias a nuestros padres somos como somos. Crecimos rodeados de libros, tebeos y buen humor. Nunca nos castigaron ni nos pusieron un mal gesto. Nos gustaría parecernos a él, Nos gustaría parecernos a él, pero como es irrepetible en sus actitudes, lo más fácil es que desde mañana sin falta nos dejemos bigote. Firmado Maribel Ángel, Bego y Pachi, y tiene una postdata. Cuando salgas del acto llámanos, que estamos un poco resfriados, a ver qué tenemos que tomarnos. Y creo que lo primero que tengo que hacer es justificar ante ustedes mi presencia, ocupando aquí plaza entre conferenciantes que han hablado, o lo harán, entre pucheros y ecuaciones algebraicas. Yo milito en una profesión, la de médico, donde para ejercerla es necesario que la ciencia se mezcle y se amalgame con el arte y con las humanidades, profesión que a lo largo de la historia ha sido llamada de muy diferentes modos. Pues antiguamente, los cirujanos, no tan antiguamente, los cirujanos convivían embarulladamente con los médicos, con los barberos mayores, con sanadores, con sangradores, con curanderos, con galenos, con terapeutas, con físicos, con ministrantes y con algebristas. Entonces, con este nombre algebrista, que también se conocía con este nombre a los médicos, pues podía esperarse que se designase pues, a un matemático avezado, o quizá al menos a un ajedrecista calificado, pero no es así. Álgebra, si ustedes van al diccionario de la Real Academia, en su segunda acepción, dice que es el arte de restituir los huesos dislocados, lo que idealmente ha de resultar exacto, o sea, matemático, pues en caso contrario el médico algebrista colaboraría a incrementar el censo de mancos y cojos. Algebristas es, pues, sinónimo de traumatólogo. Al fin y al cabo,
de médico. En Don Quijote, en la segunda parte, en el capítulo 15, puede leerse: en esto fueron razonando los dos hasta que llegaron a un pueblo donde fue ventura hallar un algebrista con quien se curó el Sansón desgraciado. Así considerada la cuestión, ya voy entendiendo por qué la profesora Mercedes Siles, organizadora de estos eventos, me invitó a participar en ellos. Bien, justificada mi presencia aquí, vayamos sin más dilación al desarrollo de la charla que me ha sido asignada, el elogio si procede de ese maravilloso triángulo en cuyos vértices se encuentra el pan, el vino y el aceite. Pero lo primero que debo hacer es poner de manifiesto la importancia de la correcta alimentación, recordándoles el primer gran momento que ocurre en la evolución humana. Nadie se acuerda de eso. Ocurrió hace unos 7 millones de años. Hace unos 7 millones de años, un hominoideo, para poder mirar más lejos, pues se le ocurre ponerse de pie, dejar de andar a 4 patas, se levanta sobre sus 2 extremidades posteriores. ¿Y qué ocurre con esto? Pues este movimiento permite liberar sus manos del apoyo en la tierra, con lo cual aquellos seres adquieren un movimiento nuevo de suma importancia entre el pulgar y el resto de los dedos, el movimiento de prensión. Un profesor de anatomía relacionaba el alma con ese pequeño musculito que es responsable de este movimiento y que posibilita ese mágico cambio, la presión de los objetos. De esta forma, el homínido había aprendido a coger los alimentos, a comer. Pronto aprendió también a coger las armas, pero esa es otra historia. Bien, empezaré contándoles a su vez otro suceso, otra historia. El 4 de febrero de 1952, esto no estaba previsto. Doy mi palabra de que mi ordenador no tiene filtro. Ya. ¿Ya? Bien, pues el 4 de febrero de 1952, hace 60 años, los doctores Ansel y Margaret Case de la Universidad de Minnesota abandonan Estrasburgo en dirección sur. Durante todo el viaje a través de Suiza, en los días de aquel crudo invierno, les acompaña una colosal tempestad de nieve, viento y frío polar. Pero solamente 2 días más tarde, rebasado el túnel del Simplon entre Suiza e Italia, el matrimonio Case creyó que había surgido el milagro. La temperatura súbitamente se hizo suave, agradable, el sol era brillante y lucía placentero en el cielo de Italia y el viento soplaba apacible y dulce. Un poco más hacia el sur, los olivos y las vides resplandecían florecidos de esperanza y la mies iniciaba un airoso despegar. Habían descubierto súbitamente un mundo nuevo. Fue entonces cuando empezó la fascinación del matrimonio Case por la cultura del norte del Mediterráneo. Su objetivo en aquel año era estudiar la dieta de los napolitanos. Por aquel entonces, la dieta diaria de un obrero napolitano se basaba en una colazione consistente en un gran trozo de pan, un vaso de vino y un gran plato de espinacas u otros vegetales regados con aceite de oliva. Solo comían carne de cuando en cuando. Desde entonces, desde el día en que Ansel Case descubrió aquellas tierras, aquellas gentes, sus costumbres y su dieta, se dedicó durante toda su vida centenaria, nació en 1004 y murió en el 2004, 1904-2004, se dedicó al estudio y divulgación de lo que empezó a denominarse dieta mediterránea, cuya pirámide es conocida de todos y ahí la tienen ustedes. Su contribución más importante fue la investigación epidemiológica, el famoso estudio de los 7 países, donde la relación entre enfermedad coronaria, por una parte, y colesterol y grasas saturadas en la dieta era el kit de este estudio. Intervenían en ese estudio países, por un lado como Estados Unidos, los ferroviarios de Estados Unidos, países del norte de Europa, como Finlandia, Holanda, y países del sur de Europa, como Grecia, Italia y Japón, además de Yugoslavia, y después se unieron otros países como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, etc. Y permitió conocer la frecuencia de la enfermedad coronaria en los países del sur en comparación con los del centro y norte de Europa, por una parte,
y los ferroviarios de Estados Unidos por otra. Bien, en esta diapositiva se muestra la prevalencia de cardiopatía coronaria al inicio del estudio. Entonces pueden ver cómo son los ferroviarios de Estados Unidos los que se llevan la palma, seguida de Finlandia, Italia y finalmente Grecia. Con lo cual se demuestra que la enfermedad coronaria en países de ya, podemos ir avanzando, de dieta mediterránea es mucho menor. También lo podemos ver en esta otra diapositiva donde las tasas de mortalidad por enfermedad coronaria y mortalidad total están expresadas. Cardiopatía coronaria serían las barras verdes, donde la menos importante es Japón, seguido de Grecia, Yugoslavia, Italia, países del sur de Europa, y seguida después por Holanda, los ferroviarios de Estados Unidos y Finlandia. Se corresponden perfectamente estos estudios. Aquella investigación concluyó atestiguando que podía existir un factor protector de aquella dieta frente a enfermedades cardiovasculares a través de los ácidos grasos monoinsaturados. Vamos a ir quedándonos con estas tres palabras: ácidos grasos monoinsaturados contenidos en esos alimentos. Pronto se extendió la creencia de que el estilo de vida al que se referían era la dieta mediterránea, pero también la propia cultura mediterránea, que es toda una forma de vivir de los países ribereños y anejos a ellos. A este respecto, solo citar que Ansel Keys, en este libro, Cómo comer bien y estar bien, ya indica cuáles eran, a su juicio, las principales características de la dieta mediterránea: el aceite de oliva, el pan como alimento básico, vino en las comidas, fruta de postre y otros elementos típicos como son los frutos secos, café, ajo, cebolla, etc. Y aquí, seguramente en el monte Athos, una península al norte de Grecia, es donde se enlazaron las dos fuerzas históricas más importantes del Mediterráneo, la antigua civilización griega y el cristianismo. Allí, en sus 30 monasterios, es donde se mantiene seguramente con mayor firmeza la representación y la cultura de este triángulo que hoy nos ocupa: el pan, el vino y el aceite. Lástima que estos monjes no dejen de entrar allí a las mujeres, ni siquiera a animales del sexo femenino. Bien, en la cultura helénica, cada uno de estos tres elementos, pan, vino y aceite, contaba con su dios protector. Demeter era la diosa del trigo y el olivo estaba consagrado a Atenea, y finalmente el lujurioso Dionisio se encargaba de los asuntos del vino. Cuando los romanos tomaron el testigo de los griegos, pues fueron Ceres, Minerva y Baco los encargados respectivamente de los cereales, del olivo y de la vid. Y ya nos ocupamos del primer elemento, con este cuadro de Alcaraz. Les contaré el aceite. Y les voy a contar otra historia que sucedió hace tanto tiempo que ni siquiera existía el tiempo. Fíjense, Poseidón, dios del mar, y Atenea, diosa de la guerra, se enzarzaron por el dominio de la región de Ática. La asamblea de los dioses, actuando como árbitro y en aras de resolver el conflicto, pues decidió que cada uno de los contendientes hiciese un regalo a los habitantes de la región. Poseidón, el pedante Poseidón, hizo salir espectacularmente del fondo del mar un magnífico caballo, y Atenea, sin embargo, logró que brotase un olivo de un monte próximo. Los dioses, tras una larga deliberación entre el cielo y la tierra, otorgaron la victoria a Atenea, considerando al olivo como el más valioso de los obsequios, un regalo para la humanidad. No solo fue elegido por su gran longevidad, vive centenares de años, sino por su enorme generosidad, manifestada no solamente en su fruto comestible, sino en su jugo maravilloso, oro líquido, en palabras de Homero, que de él se extrae el aceite y que sirve no solamente para alimentarse, sino que se utiliza como medicamento al exterior y al interior, como cosmético, como fuente de luz. En resumen, es todo un regalo para la humanidad. Desde entonces, cuando los dioses, los héroes y los hombres vivían mezclados y embarullados, no se sabía muy bien quiénes eran unos y otros, hasta ahora, sobre el aceite, jugo de la aceituna, ha planeado unas veces el misterio, otras la leyenda y siempre la tradición. El aceite ha estado implicado en la alimentación, en la religión, en la cultura, en el nacimiento, en la muerte, en la medicina y en el comercio.
Sin embargo, hoy quiero elogiar las bondades sobre la salud del aceite como alimento. Pasando por alto, porque la extensión de esta charla lo impide, los muchos siglos en los que el aceite en España no gozó en absoluto de buena fama. De eso podemos recordarlo casi todos los que estamos aquí. El cambio de pensamiento, sin embargo, y de actitud sobre las virtudes del aceite se produce a raíz de que los doctores norteamericanos Goldstein y Brown descubren dos fracciones lipoproteicas en la sangre humana denominadas LDL, colesterol de baja densidad, y HDL, colesterol de alta densidad, con lo que todos a través de los análisis que hoy nos hacemos estamos muy ambientados. Ese descubrimiento mereció el Premio Nobel de Medicina en el año 1985. Desde entonces, la actitud frente al aceite de oliva comenzó a cambiar, toda vez que su ingestión origina cambio en estas dos fracciones lipoproteicas, rebajando la cifra de colesterol total y la de LDL, bien o mal llamado colesterol malo, y aumentando la de HDL, bien o mal llamado colesterol bueno. Sin embargo, esto ocurre en el año 1985, pero sin embargo es necesario decir, pues ciertos olvidos son injustos, que mucho antes del descubrimiento de los doctores norteamericanos, en 1962, el médico sevillano Gabriel Sánchez de la Cuesta, en su libro Discurso del buen comer andaluz, atribuye al aceite de oliva capacidad para disminuir el nivel de colesterol, entre otras propiedades terapéuticas y dietéticas beneficiosas. Así que el médico sevillano Sánchez de la Cuesta se adelanta en más de 20 años a los hallazgos científicos ya admitidos por toda la comunidad. Pero quizá no lo traiga yo aquí por esto, o no solamente por esto, sino porque el doctor Gabriel Sánchez de la Cuesta es el padre del también fallecido y amigo doctor Felipe Sánchez de la Cuesta, quizá el mayor artífice de la puesta en marcha de nuestra universidad y de su hospital clínico, personaje que creo yo no ha tenido suficiente reconocimiento por parte de la sociedad malagueña, y así es que desde este Santa Santorum de la Universidad de Málaga, donde nos encontramos, yo reivindico tal reconocimiento. Bien, el aceite siempre ha estado presente, esta es la portada del libro del doctor Sánchez de la Cuesta. El aceite siempre ha estado presente en el devenir de los pueblos de la civilización griega, y no solamente como alimento, ya que el aceite se ha utilizado unas veces como fuente de luz, como jabón, como medicina y como alimento. En cuanto, esto lo vamos a decir muy rápidamente, en cuanto al uso externo, como cosmético en la fabricación de jabón, en el año 16 los jabones de las zonas aceiteras de Málaga, sobre todo de Sevilla, de Andalucía en general, sobre todo de Sevilla, gozaron de tal fama que en el siglo XIX el término jabonero se confundía con el gentilicio sevillano, como ya nos cuenta Capel. En la iluminación el aceite se usa muy poco y solo se usa el aceite de mala calidad, llamado también aceite lampante, que es el que se utiliza en las lámparas. Como medicamento, desde Hipócrates, pasando por Demócrito, a Dioscórides y San Lucas, evangelista médico, este era colega mío y además médico de cabecera, probablemente de San Pablo. Esto sí es necesario un poco bonito recordarlo, la parábola del buen samaritano, donde nos dice que encontrándose a un hombre abandonado en medio del camino, despojado y herido por los ladrones, arrimándole, le vendó sus heridas y bañándolas con aceite y vino, le subió a su cabalgadura. Esto podría ser el origen del refrán aceite y vino, bálsamo divino. El aceite como agente de nutrición. Bien, ese es el tema nuestro sobre todo. Una observación inicial me parece esencial para nuestro propósito. La distribución geográfica en las riberas del Mediterráneo de los componentes de la trilogía pan, aceite de oliva y vino contrasta con las cocinas nórdicas llenas de mantequilla, de carne y de cerveza. En cuanto a la península ibérica, durante el largo periodo de convivencia de las tres religiones monoteístas, el aceite de oliva se convirtió en un diferenciador religioso.
de tal forma que los hebreos y mahometanos guisaban exclusivamente con aceite de oliva y en cambio los cristianos usaban el tocino y la manteca de cerdo, mientras que reservaban el aceite para los días de vigilia y cuaresma. Cristianos por una parte y judíos y musulmanes por otra se acusaban mutuamente. Los cristianos viejos acusaban a los judíos y musulmanes conversos de eludir el tocino, lo que era considerado como señal de herejía. Así que un trozo de tocino en el zurrón era el mejor salvoconducto para circular por las Españas. ¿Pero qué son los aceites? Los aceites son grasas que se encuentran dentro de las células de la semilla y de algunos frutos. Al romper por trituración las células que forman estas semillas, se liberan unas gotitas de grasa y se forma el aceite. Gracias a diversos métodos de tipo físico-químico, mejor físico, el aceite es aislado del resto de las sustancias que forman la semilla o fruto. La composición del aceite es esta. Los aceites están formados por triglicéridos y sustancias insaponificables. Los triglicéridos por glicerina y ácidos grasos. Estos ácidos grasos son muy importantes y son los que nos vamos a basar para aclarar el papel beneficioso sobre la salud de los aceites. Y entre las sustancias insaponificables, los ácidos grasos libres son los que van a dar la acidez del aceite. El aceite de oliva virgen, por ejemplo, tiene una acidez de menos del 1%. Entre las sustancias volátiles se encuentran los hidrocarburos y los aromas, la vitamina E como antioxidante, la vitamina A o provitamina A, los fitosteroles que inhiben la absorción del colesterol en el intestino, las lecitinas y los minerales. En cuanto a los tipos de aceite de oliva, solo vamos a utilizar el aceite de oliva virgen, que se obtiene por procedimientos físicos, trituración, sedimentación, centrifugación y filtración, y dentro de ello los 4 tipos. El extra, con una acidez menor del 1% de ácidos grasos libres, lo que veíamos en la diapositiva anterior, el fino con una acidez de 1,5, el corriente con una acidez de 3 y el lampante, que solo sirve para la iluminación, con una acidez de más de 3. Obviamos el llamado aceite de oliva refinado, el aceite puro de oliva y el aceite de orujo de oliva, que si quiere después en el coloquio pueden salir. Veamos otra vez la composición del aceite para que nos fijemos en los ácidos grasos. Dentro de los triglicéridos, los ácidos grasos. Pues hay 3 tipos de ácidos grasos que nos interesan. Vamos a quedarnos con estas palabras. Ácidos grasos saturados, que no tienen ningún doble enlace. Ahora vamos a ver lo que son los enlaces. Monoinsaturados, que tienen un doble enlace. Y poliinsaturados, que tienen varios enlaces. ¿Qué es un ácido graso? Un ácido graso es una molécula larga constituida por una cadena de átomos de carbono. Imagínense al lado de la C, muchos carbonos. Y cada átomo de carbono se puede unir con 4 átomos, bien sea de oxígeno, de carbono, de hidrógeno, de oxígeno u otro carbono. Bien, en este ejemplo los 4 enlaces están saturados. Hay 4 palitos que salen de un carbono. Bien, eso quiere decir que el ácido está completamente saturado. Vamos a poner la fórmula de un ácido graso saturado, que es el ácido láurico, aunque no nos interesa su composición, pero ustedes ven cómo de todos los carbonos sale un enlace. Esto es un ácido graso saturado. El ácido graso saturado digamos que es el más nocivo para la salud. Ponemos ahora la fórmula de un ácido graso insaturado. Quiere decir que solamente hay un doble enlace en toda la fórmula. Este es el ácido oleico, ácido graso insaturado mono, una sola vez, y que es el precursor de los omega 9, de los que se habla evidentemente muy poco. Bien, ácido graso monoinsaturado, que es ácido oleico, entre otros. En esta otra diapositiva tenemos ácidos grasos poliinsaturados. Este tiene 2 doble enlaces, no es mono, es poliinsaturado, pero 2 doble enlaces, y este es el ácido linoleico, el precursor de los omega 6, que es un ácido graso indispensable, después veremos lo que es, que se encuentra en las almendras, aguacates, aceite de girasol, etc. Ácido linoleico poliinsaturado. Y seguimos, finalmente nos encontramos el ácido alfa-linoleico,
precursor de los omega 3 y que es poliinsaturado con 3 enlaces dobles. Creo que se ve bien. Bien, y este es precursor, como digo, de los omega 3 y se encuentra en los aceites vegetales, pescado y nueces. Bien, estos dos, el ácido linoleico y el ácido linolénico, alfa-linolérico, precursor uno de los omega 6 y otro de los omega 3, y presentes en esos alimentos, son los que se han dado en llamar ácidos grasos indispensables o esenciales. Unos autores les llaman de una forma u otra para indicar que son indispensables toda vez que el metabolismo del organismo humano no puede sintetizarlo y es necesario tomarlos del exterior. Mientras que los ácidos oleicos, los monoinsaturados, los que producen los ácidos, los omega 9, no son esenciales. Esta es una fórmula que yo me la paso y después se la comentaré con la profesora Mercedes Siles, porque la utilizaba el doctor Casey Grande-Cobian para calcular el colesterol total, pero hoy, como digo, no está de actualidad. En esta diapositiva nos vamos a fijar en las dos figuras de la derecha. Esta la obviamos, porque en esta la Asociación Americana del Corazón nos indica la composición ideal de los ácidos grasos. En la del medio, que es la que nos recomienda la Asociación Americana, podemos ver cómo los ácidos grasos monoinsaturados ocupan el 50%, los poliinsaturados, que serían el linoleico y el linolénico, el 17%, y los saturados, que son los malos, digamos, el 33%. Pues en la última de la derecha vemos la composición del aceite de oliva y vemos cómo todavía mejora mucho la recomendación de la Asociación Americana. Los ácidos grasos monoinsaturados, que sería la composición, digamos, más especial del aceite de oliva, aunque el aceite de oliva tiene otros también ácidos grasos, el 77%, los ácidos grasos poliinsaturados el 8%, creo leer, y los ácidos grasos saturados, que los malos, solamente el 14%. Bien, y llegamos al aceite de oliva y la salud. ¿Por qué es bueno o en cuánto es bueno tomar aceite de oliva para la salud? Primero, porque es cardiosaludable. Nos protege contra enfermedades de las arterias coronarias, angina e infarto de miocardio. Reduce la tendencia a la trombosis, porque reduce el nivel de fibrinógeno y es antiagregante plaquetario, con lo cual los trombos tienen menos posibilidad de formarse. Aumenta el colesterol bueno, el HDL, del bueno hay que tener mucho, del malo hay que tener poco. Evita la oxidación de las lipoproteínas LDL, el colesterol malo, principal mecanismo de producción de la arteriosclerosis, los ateromas. Y esto lo hacen más los monoinsaturados, el oleico, que los poliinsaturados. También reduce, y esto está demostrado, el riesgo de carcinoma de mama. Estudios recientes, no tan recientes, de la Escuela Nacional de Sanidad y de la Universidad de Atenas y Harvard, así lo ratifican. Protege el hígado, mejora el funcionamiento de la vesícula, haciendo que la bilis fluya mejor al intestino, escolagogo, como decimos los médicos. Tiene un efecto laxante, protege la piel, sobre todo los poliinsaturados, de la sequedad, de las lesiones eczematosas. Protege la función renal, ya que su carencia reduce la capacidad de excreción de agua y de sodio. Y en cuanto a los procesos inmunológicos, mejora la esclerosis en placa, el asma, la artritis reumatoide y en el envejecimiento, porque hace descender el ácido araquidónico en el cerebro, pues es bueno para el envejecimiento y procesos degenerativos, ¿no? El ácido araquidónico se encuentra en las carnes, en los lácteos y los huevos. El aceite de oliva, los aceites de vegetales, pero especialmente el aceite de oliva, hace descender el ácido araquidónico, con lo cual los procesos degenerativos cerebrales mejoran o los previene. Pero también tiene inconvenientes los aceites. Hasta aquí las virtudes. Y los inconvenientes son esos. En primer lugar, los peróxidos, al reaccionar, sobre todo los poliinsaturados, con el oxígeno del aire, con la luz, con el calor, con el hierro, se enrancia, y al enraizarse, los peróxidos actúan como radicales libres y destruyen la vitamina A y, por tanto, favorece la arteriosclerosis. Los radicales libres
no nos damos tiempo de precisar qué son, pero en fin, ustedes creo que lo conocerán, pues son sobre todo los que producen el proceso de atero- y arteriosclerosis. Y además de los peróxidos, ahora aparecen otros ácidos grasos trans. Bueno, de estos supongo que ustedes habrán oído hablar, pero vamos a mencionarlos un poco. Cuando se hidrogenan los aceites para hacerlos más sólidos, por ejemplo, para fabricar mantequillas u otros productos de pastelería, etcétera, pues se forman estos ácidos trans. Hemos dicho que en la alimentación se incorporan 3 tipos de ácidos grasos: saturados, que eran los malos, monoinsaturados, del aceite bueno, y poliinsaturados, también buenos. Bueno, pues a esto debemos añadir un cuarto grupo, que son los isómeros trans. Los ácidos grasos trans, a pesar de ser insaturados, aquí los tenemos en la fórmula de arriba, tienen un doble enlace, igual que los de abajo. Pero ustedes fíjense que los hidrógenos están secuencialmente en el espacio, puesto en sentido opuesto, en contraposición al de abajo, que es el ácido graso cis insaturado, que es el que hemos precisado en la fórmula. Bien, pues esa disposición espacial, matemática, es la que le produce, digamos, su malignidad en cuanto a la salud. Se forman, repito, insisto, porque se someten a hidrogenización y entonces aparecen en la margarina o en los pasteles, etcétera. Y se forman en ese proceso de hidrogenación que se realiza con el fin de solidificar las grasas para utilizarlas en diferentes alimentos. Los ácidos grasos trans están pues en las comidas rápidas, en las margarinas, ahora ya cada vez menos, en los panes, en los panes lactales, alfajores, las galletitas, etcétera. De tal manera que, a pesar de que la Agencia Española de Alimentos hace muchas revisiones en este sentido, el consumidor debe rechazar aquellos alimentos que en su etiquetado aparezca la frase alimento completamente hidrogenizado, porque eso es señal de que allí van a aparecer ácidos grasos trans. Pero ojo, que las grasas, porque la industria es así, las grasas que van a sustituir probablemente a las grasas trans, que son las grasas interesterificadas, pueden ser aún más dañinas. Y hasta aquí el aceite de oliva con todas sus bondades, y yo termino con esta curiosa diapositiva, que era ni más ni menos que la novia de Popeye en el año 1920, que se llamaba así, Olivia Oil, aceite de oliva. Y ya nos introducimos en el segundo elemento de nuestra dieta, que es el pan. Yo recuerdo en una conversación, un colega mío, cardiólogo, jubilado ya, doctor Roca, me decía que su desayuno era el mejor que podía hacer, que era el paradigma de los placeres. Y decía, mira Ángel, yo por la mañana me tomo una o dos rebanadas de pan tostado mejor, entonces lo froto con ajo y le pongo encima unas láminas finas de tomate tal, si con algún médico lo que digo lo va a entender, tan finas como si hubieran estado cortadas con el microtomo para hacer biopsias en anatomía patológica, y después, claro, regado con aceite de oliva. Y eso era el alimento, el desayuno de este colega mío a quien hoy recuerdo. Siempre los cereales han constituido la base de la alimentación de Occidente, pero no siempre los mismos. De igual forma que el maíz fue el principal sustento de los pueblos de América y el arroz lo es de los pueblos de Oriente. En nuestra cultura, el pan ha ocupado el primer lugar dentro de la tradición alimentaria. Su ausencia durante épocas de escasez era especialmente dolorosa. Cuando queremos expresar la pesadez de algo desagradable, que no se termina nunca, que no vemos su fin, decimos que es más largo que un día sin pan. Y si nos queremos referir a algo que comporta gran dificultad, pues también recurrimos al pan, nos sirve para todo el pan. Así ocurre cuando decimos que las matemáticas no es pan comido. Quizá los inventores del pan fermentado, leudado, como hoy lo consumimos, fueron, como siempre, los egipcios, y quizá los israelitas también. Después pasó, como siempre ocurre, a Grecia, a Roma y desde allí a todo el mundo.
El pan es un alimento energético y que hay que decirlo una vez más, que no produce obesidad, que no engorda por sí mismo. Claro que todo depende de la cantidad. Es decir, que 100 gramos de pan aportan unas 250 calorías, un poquito menos, y engordan lo mismo que 35 gramos de mantequilla o que 62 gramos de helado, por ejemplo. El pan, por otra parte, es un alimento universal, pero con ciertas limitaciones nutritivas, porque su proteína es pobre en lisina, es relativamente pobre en calcio y no contiene ni provitamina A ni vitamina C. La lisina, que es pobre, es un aminoácido muy importante que forma parte de las proteínas de nuestro organismo. Es importante para que los niños puedan crecer bien, pues interviene en la formación de huesos, cartílagos y músculos. Las fuentes de lisina y calcio son la leche y las legumbres. Las fuentes de provitamina A y de vitamina C son las frutas, hortalizas y fresas. Pero si hacemos una combinación, podemos ver cómo un vaso de leche más 100 gramos de pan equivale en valor proteínico a 100 gramos de carne, en el valor biológico de las proteínas, teniendo en cuenta los aminoácidos esenciales, solamente el valor proteínico. Bien, existe una gran variedad de panes relacionados con diversos rituales de carácter religioso, realmente conectados con la sanación de los enfermos. Por ejemplo, los panes de San Antonio, que era San Antonio, que era el de los animales, que nada tiene que ver con los animales, pues San Antonio, un obispo del siglo IV, creo, especialista en curar el ergotismo o enfermedad del fuego sagrado, que es una enfermedad que se da por comer pan de centeno, parasitado con el parásito cornezuelo de centeno y que se cura solamente por adicionar pan de trigo a la dieta. Panes de San Antonio, digo, por citar algunos de los más curiosos, o los llamados panes preñados, rellenos de huevo o de panceta o de jamón o de chorizo, como ocurre en Asturias, ¿no? Y que se relacionan con el remedio de la infertilidad en aquellas parejas que no tienen hijos, aunque bien se comprende que para que tenga lugar tal feliz acontecimiento, pues deben simultanearse ambas acciones, y no digo más. No digo más porque... Bien, y seguimos, y ya entramos en el tercer eslabón de esta terna, en el tercer triángulo, que es el vino. El vino, el valor del vino, que es la parte intelectual y noble de la gastronomía, está reconocido desde antiguo en nuestra cultura. Un vaso de buen vino es el premio que se atribuye a sí mismo Gonzalo de Berceo por haberse decidido por fin a escribir en la lengua vulgar, en aquella lengua ya derivada con flecos del latín, su primer libro de poemas, que decía así: «Quiero fer una prosa en román paladino, en cual suele el pueblo fablar a su vecino. Cada no son tan letrado por fer otro latino, bien valdrá, como creo, un vaso de bon vino». Y luego más adelante, también en los adagios de Erasmos, pues Erasmo dice in vino veritas, en el vino está la verdad. Bueno, yo creo que aquí ya exageraba un poco, ¿no? Y en fin, no voy a insistir demasiado en las bondades del vino, pero sí recordar, elogiando al vino, que es bueno si su consumo se realiza siguiendo todas y cada una de estas normas o circunstancias. El vino se debe tomar moderadamente, reposadamente, en agradable compañía, en recipiente adecuado y a la temperatura precisa. Creo que Mercedes estará de acuerdo conmigo. Diversos estudios epidemiológicos han demostrado que la mortalidad coronaria y el riesgo de infarto de miocardio son inferiores en los bebedores moderados que en los abstemios. Claro que en esta recomendación el médico o quien dé el consejo tiene que también tener mucho cuidado. Es el propio alcohol y otros componentes del vino los que pueden constituir un factor protector de la enfermedad coronaria. Y en esto todos ya están de acuerdo y nadie lo rebate. Quizá esto sea así porque reduce, el vino tomado en pequeña cantidad moderadamente, reduce el fibrinógeno y reduce también la agregación plaquetaria y capta a los radicales libres, otra vez los radicales libres, que son antioxidantes y por tanto barredores de estos radicales libres. Fíjese, la arteriosclerosis,
que hasta ahora se consideraba como una enfermedad en que se endurecían las arterias finas, y además se obstruían porque en la íntima de la arteria pues formaban depósitos de colesterol, de grasas, de calcio. Hoy, además de eso, se piensa que la arteriosclerosis es una enfermedad inflamatoria. Hay una inflamación de toda la pared de la arteria. Y esto es así y se ha demostrado en estudios científicos que nadie los discute, y además de ser así, el vino es capaz de reducir, para tener más consecuencia con lo que estamos diciendo, reduce 3 de los marcadores importantes que los médicos utilizamos en la clínica. Reduce la proteína C reactiva, el fibrinógeno y la interleucina 1. O sea, tiene una gran acción antiinflamatoria en este sentido también. Asimismo, es el resveratrol, sustancia presente en el vino y en la piel de la uva, sobre todo, ha demostrado en el laboratorio un efecto significativo en la reducción de la proliferación de las células cancerígenas. La relación entre la ingesta de vino y el nivel de lipoproteínas HDL queda muy bien expuesta en esta figura. Aquí vemos las diferentes secuencias o valores de HDL en miligramos en las ordenadas y las cantidades de vino que se va ingiriendo en onzas al cabo de algún tiempo. Y entonces vemos cómo el valor de HDL, que es el colesterol bueno del que hay que tener más, pues va aumentando a medida que se va aumentando la ingestión de vino, que al final sigue siendo de una forma también moderada. Bien, hemos dicho que el consumo debe ser de una forma moderada. El valor energético del alcohol es de 7 calorías por gramo, o sea, cada gramo de alcohol produce 7 calorías, con un índice metabólico, esta forma es muy importante, con un índice metabólico de 100 miligramos por kilo y hora. O sea que de esta forma nosotros podemos calcular el tiempo de aclaramiento plasmático de una cantidad conocida de etanol. Quiere decir que nosotros, si hemos estado de cuchipanda y bebemos una cantidad de vino y conocemos la cantidad de alcohol que tiene ese vino, podemos calcular con esta fórmula qué tiempo debemos esperar para salir, conducir y que en el control de alcoholemia no nos pillen. Bien, pues vamos a poner un ejemplo. Una persona que pese 75 kilos y que tome 100 gramos de vino, de un vino que tenga 15 gramos de alcohol, por ejemplo un Oporto, un buen rato después de la cena aclararía su alcohol en 2 horas. 15 gramos de alcohol lo multiplicamos por 1000 y lo dividimos por 75 multiplicado por 100. 2 horas. Después pondremos otra fórmula enseguida para calcular los gramos de alcohol que tiene una determinada bebida. Los efectos en el organismo, claro que dependen también de varios factores. Esto no es radicalmente matemático, ¿no? Depende del sexo, la tolerancia femenina es menor, de la edad, del peso, de la rapidez en la ingestión, de la ingestión simultánea de comidas, de la combinación con bebidas carbónicas que actúan aumentando la intoxicación, etcétera. Porque por la vía metabólica de la eliminación, de la metabolización del alcohol, es la vía del ADH, alcohol dehidrogenasa. Y en las mujeres, esta enzima, la alcohol dehidrogenasa, es menor que en el hombre, por lo que como método preventivo, en las mujeres siempre, como método preventivo de enfermedades cardiovasculares, siempre es prudente aconsejar, si procede, menor cantidad de consumo de vino en las mujeres. Bien, reposado y moderado y reposado debe ser su consumo. Que ya nos dice Cervantes que lo hacía Sancho Panza tras la aventura de los molinos de viento. Le voy a leer 4 páginas, pero del Quijote, tras la aventura de los molinos de viento, porque es de una gran belleza. Dice así: iba caminando y comiendo detrás de su amo, Sancho Panza, muy despacio, y de cuando en cuando empinaba la bota con tanto gusto que le pudiera envidiar el más regalado bodeguero de Málaga. Y en tanto que iba él de esta forma
de esta manera, menudeando tragos, palabra más bonita, menudeando tragos, no se le acordaba de ninguna promesa que su amo le hubiera hecho. Bien. Un médico granadino, encontrado en una bibliografía en el año 1612, nos habla de las bondades del vino para conservar la salud y retardar la vejez, y dice así: vino y aceite, bebidos con moderación, hace al hombre varonil en el cuerpo y en el alma, aumenta la prudencia, dice San Ambrosio, y entre todos los alimentos es el que más sustenta, dice el médico granadino. Pues cita también a este San Ambrosio, que es el que se dice leyó por primera vez en voz baja, porque antes de San Ambrosio todo el mundo leía en voz alta, y entonces San Agustín pues vio a San Ambrosio en su celda leer en voz baja, y entonces se alarmó, y así lo relata en sus confesiones, y dice San Agustín, bueno, esto es al margen de este asunto, dice: cuando leía, sus ojos corrían a lo largo de la página y su mente percibía el sentido, mas la lengua y la voz se quedaban inmóviles. Bueno, ahora todos leemos en voz baja y en alta. Bien, y finalmente hay que hacerlo en agradable compañía, eso es algo incuestionable. Bebido con buen amigo, sabe bien cualquier vino. Ya saben que en algunos países, en los países sudamericanos, se utiliza la siguiente expresión para invitar a un amigo a beber. Dice: vamos a conversar unos vinos. Qué bonito. A ese respecto también Nicanor Parra nos dice lo mismo en su poema Coplas del vino. ¿Hay algo, pregunto yo, más noble que una botella de vino bien conversado entre dos almas gemelas? Y muy a nuestro propósito de asignar la comunión de la amistad al vino cuando es fuente de comunicación alborozada entre criaturas de la misma o diferente nacencia, vayan estos versos de Narciso Díaz de Escobar. Una moza, una guitarra y un chato de moscatel hicieron en media hora un andaluz de un inglés. Y finalmente, en cuanto a la agradable compañía, como la que suele existir en los asistentes a una boda, por ejemplo, pues podemos jugar con las matemáticas para justificar mi papel en esta charla, ¿no? Y trasladarnos a las bodas de Caná, que nos narra el evangelista Juan en el capítulo 2 de su Evangelio, y calcular los asistentes a dicha boda. Vamos a ello. Nos dice Juan: faltó el vino, y le dijo su madre: no les queda vino. Jesús le contestó: ¿quién te mete a ti en esto, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: haced lo que él os diga. Había allí 6 tinajas de piedra de 2 o 3 metretas o cántaros cada una, como lo pedían los ritos de purificación de los judíos. Jesús les dijo: llenad las tinajas de agua. Lo demás ya es sabido, el agua quedó convertida en vino. Bien, pues con estos pocos datos que nos suministra San Juan, calculemos el número probable de invitados a esa boda tumultuosa por ciento. Se ve bien. En cada tinaja caben 2 o 3 metretas, 2 o 3 cántaros. Si se llenaron, quiere decir que se llenaron completamente, vamos a suponer que cabían 2. 2 cántaros por 6 tinajas, 12 cántaros. Cada cántaro tiene una capacidad para 40 litros, 12 por 40, 480 litros de vino. 480 litros de vino los dividimos entre 3/4 de litro, que viene a tener una botella de vino, y obtenemos 480 dividido entre 0,75, 640 botellas. Supongamos que sobraron, esto no está añadido ahí, pero bueno, es la última línea que ustedes la podrán localizar muy bien con mis palabras. Supongamos que sobraron 100 botellas, que nunca se consume todo lo que se lleva a una boda, ¿no? Si cada invitado en aquellas bodas que duraban mucho tiempo podía tomarse 2 botellas de vino como mucho, pues además por aquellas calendas, como digo, los invitados además no tenían que conducir vehículos ni esas cosas, pues podemos calcular que asistieron 540 dividido entre 2, 270 invitados fueron, si ustedes no me lo rebaten, los que estuvieron en las bodas de Caná. Y ya para terminar, si quieren ustedes beber y vivir con matemáticas, tengan en cuenta estas 2 fórmulas, que son a las que yo me refería antes. ¿Cómo podemos calcular los gramos de etanol ingeridos?
pues multiplicamos los mililitros de bebida, los centímetros cúbicos de bebida que hemos tomado por los grados que sabemos que tiene esa bebida, por 0,8 y los dividimos por 100. Y finalmente, otra fórmula, la cantidad máxima tolerada en un organismo sería 0,7 gramos de etanol, o sea, de alcohol, ya calculado, por kilo de peso y día. No obstante lo dicho, queda por acuñar los efectos beneficiosos de los vinos sobre la salud en dependencia de la edad del vino. Quiero decir que son mejores como efecto cardioprotector y otros efectos beneficiosos que hemos dicho a lo largo de esta charla, los vinos jóvenes o los vinos viejos. Pues aquí no es como los humanos. Los vinos, como los humanos, mantenerse joven es bueno y es todo un júbilo. Quiero decir que los vinos jóvenes aventajan a los viejos en acción preventiva, según los más recientes trabajos. Así pues, hay que reservar la veteranía de los mostos para los aspectos puramente enológicos, aunque solo sea para que sigan vigentes los deseos de Afonso V el Magnánimo, a quien 5 cosas le agradaban mucho: leña seca para quemar, caballo viejo para cabalgar, vino añejo para beber, amigos ancianos para conversar y libros antiguos para leer. Y con esto, después de usted haber ingerido bien vino, pan, vino y aceite, pues solo queda seguir el consejo de Van Gogh y dormir la siesta. Muchas gracias.